de su esfera. Desde muy temprano en la historia americana tenemos a Estados Unidos firmando acuerdos con Europa, garantizando que los europeos no intentarían seguir colonizando aquí en América. La esfera le pertenece a Estados Unidos y entonces parte de este ADN, de esta identidad política y cultural, incluye la misión de esparcir el evangelio al resto del mundo. Entonces ellos se veían a sí mismos como los encargados de trasladar las maravillas del evangelio al resto del mundo. Y al principio Centroamérica no fue el enfoque mayor de los esfuerzos misioneros. Nos hemos dado cuenta que muchos de los primeros misioneros a Guatemala iban originalmente rumbo a la China o rumbo a África, pero eventualmente sucede, tenemos el surgimiento de un personaje que sí es muy importante y es Cyrus Scofield. Entonces no sé si vamos a comenzar con la presentación. Yo ya comencé. Cyrus Scofield funda una organización que se conoce como la Misión Centroamericana, ¿verdad? Esta es la que ahora nosotros conocemos como la Iglesia Centroamericana. Usualmente ahora esto se conoce como CAM y vamos a utilizar esta palabra CAM porque es Misión Centroamericana por sus siglas en inglés. Y la Iglesia Centroamericana o la Misión Centroamericana tiene algunas características muy importantes y esto hay que recordarlo porque nos va a servir más adelante en nuestra historia. Uno de los énfasis que tiene la Misión Centroamericana es un énfasis escatológico, creyendo que la venida de Cristo era inminente. Scofield junto con sus colegas y compañeros teológicos eran lo que se conocen como dispensacionalistas. El dispensacionalismo es una doctrina que surge en Inglaterra más o menos a mediados del siglo XIX, que cree que Dios ha dividido las diferentes edades o eras históricas en dispensaciones. Entonces, seguramente el dispensacionalismo está muy de moda todavía, ¿verdad? Y aquí en Guatemala se maneja mucho el tema, entonces tal vez usted ha escuchado a predicadores hablar de la dispensación de la ley, ¿verdad? O hablan también de la dispensación de la gracia. Y luego hablan de una tercera dispensación que sería algo así como el reinado milenial de parte de Jesucristo. Entonces tenemos esta idea de la urgencia de las misiones porque Cristo viene ya. El dispensacionalismo tiene este énfasis en que en cualquier momento Cristo va a regresar y entonces necesitamos evangelizar lo más posible. Y entonces en base a esto, la Misión Centroamericana o CAM envía a su primer misionero a Guatemala en 1896, un hermano que no sabemos mucho más aparte del nombre, H.C. Dillon. El hermano Dillon murió de fiebre más o menos 3 meses después, entonces no pudo hacer mucho acá en Guatemala, pero 3 años después viene el reverendo Alberto Bishop, que sí es un personaje muy importante para la historia del evangelio acá en Guatemala. Él viene juntamente con su esposa y en los siguientes 3 años 9 misioneros más se unen a ellos. Aparte del dispensacionalismo, la Iglesia Centroamericana también tenía otras características. Una es de que ellos no estaban preocupados por construir iglesias ni edificios. Una de las características que la misión presbiteriana específicamente ha tenido acá en Guatemala es el énfasis de construir cosas como escuelas, colegios, hospitales, clínicas, para ayudar a las personas, para proveerles este tipo de atención. Pero los centroamericanos no, los centroamericanos ellos no están interesados en iglesias ni en edificios, no les daban salarios a los pastores, sino los obligaban a lo que ellos llamaban vivir por fe, porque para ellos lo más importante era salvar el alma. Ahí el cuerpo está enfermo, no nos importa construir un hospital, vamos a salvar el alma. No vamos a construir un colegio, una escuela, porque nos importa solamente la parte espiritual. Y si usted se ha dado cuenta, esa tendencia sigue muy fuerte en el evangelio acá en Guatemala, en donde tendemos a enfocarnos más en la parte espiritual y no tanto en la parte social. Lamentablemente la mayoría de iglesias acá en Guatemala, especialmente las iglesias pentecostales, no tienen un énfasis social en lo absoluto, no tienen formas de ayudar a las personas y de muchas maneras se considera innecesario. Nosotros decimos no, con que se vayan al cielo es
suficiente. Y esta idea surge un poco de la iglesia centroamericana. Y en 1889 ellos fundan su iglesia más grande, que más adelante se denominó la Iglesia de las Cinco Calles, que es una iglesia muy famosa en la ciudad de Guatemala y en el resto del país. Hubo varios avivamientos en la iglesia de las Cinco Calles. Y hicieron un avivamiento para inaugurar, hicieron un avivamiento durante 150 noches consecutivas. Imagínense ustedes, hicieron culto todos los días durante 150. ¿Ya vio, hermano? No se queje. Pero la iglesia comenzó a crecer bajo el liderazgo del hermano Bishop. Pero los centroamericanos rápidamente comienzan a chocar con los presbiterianos, porque los centroamericanos se enfocan en la capital y luego empiezan a extenderse hacia el occidente del país, y este territorio ha sido considerado tradicionalmente presbiteriano. Y acá vemos otra de las características del evangelio acá en Guatemala, que es muy interesante, pero es muy importante entenderlo, y es que la mayoría de conversiones a la iglesia centroamericana eran presbiterianos que se pasaban a la iglesia centroamericana. Entonces eran personas ya cristianas que se estaban pasando de una denominación a otra. Y esto es algo que se va a repetir una y otra y otra y otra vez a lo largo de toda la historia de la iglesia acá en Guatemala. Lamentablemente, muchas veces las iglesias no han hecho un muy buen trabajo alcanzando a personas no alcanzadas, sino lo que ha tendido a suceder es que entre las mismas iglesias se vuelve una competencia por ver quién tiene más miembros, sacando miembros de otras iglesias. Entonces, y de hecho, Eduardo Bishop anima a sus seguidores y a los hermanos de la iglesia centroamericana a que vayan a sacar gente de la iglesia presbiteriana. Entonces ellos se ven a sí mismos como en una misión de convertir a los presbiterianos. Y otra vez creo que esa ha sido una tendencia de nosotros acá en Guatemala de convertir a otros evangélicos a nuestra marca del evangelio. Entonces los centroamericanos y los presbiterianos, a pesar de que teológicamente eran muy similares, no se llevan. Los centroamericanos en cuanto a su escatología, es lo que se consideran premilenaristas. Esto significa que creen que el rapto de la iglesia y la gran tribulación va a suceder antes del milenio. Los presbiterianos por lo general no lo eran. Los de la iglesia centroamericana bautizaban por inmersión, es decir, sumergían a las personas. En este momento los presbiterianos bautizaban por aspersión. Los de la iglesia centroamericana también acusaban a los presbiterianos de no vivir por fe, por darles un salario a sus pastores. Entonces aquí ya empezamos a ver un panorama un poquito diferente, pero el choque principal realmente fue entre Eduardo Haymaker y Alberto Bishop. Los dos hermanos en Cristo no se llevaban en lo absoluto. Cuando Eduardo Bishop vino a Guatemala, se reúne con Eduardo Haymaker y platican, y luego Bishop escribe una carta de regreso a su sede en Dallas y escribe lo siguiente. Dice: Guatemala es un territorio virgen en donde no se ha desarrollado trabajo. Y los presbiterianos dicen: wait, ¿y nosotros qué somos entonces? Ya habían iglesias, ya habían varias instituciones presbiterianas y misioneros presbiterianos, pero Bishop dice: aquí no hay nadie. Esto está listo para nosotros. Y esa carta detonó el conflicto entre Haymaker y Bishop, y realmente nunca se lograron reconciliar. Haymaker escribe acerca de Bishop y dice: él es alguien cuya espiritualidad consiste de mal humor y fanatismo. Y Bishop tampoco se queda callado y le responde la carta y dice de Haymaker: él es sectario, no converso y mundano y carente de fe. Tan lindos los hermanos, ¿verdad? ¿Cómo se aman y se quieren en el amor del Señor? Y él decía que los presbiterianos eran tan corruptos como los católicos, lo cual obviamente es un insulto tanto para presbiterianos como para católicos, ¿verdad? Los dos estaban así como que... y finalmente en 1902, yo sé que todos recordamos que en 1902 hubo un terremoto acá en Guatemala, que se sintió principalmente aquí en Xela,
y ese terremoto destruyó la sede de los presbiterianos acá y se hicieron consultas respecto a unir la misión presbiteriana con la iglesia centroamericana, pero nunca se dio. Esta lucha entre presbiterianos y centroamericanos refleja una lucha más grande que se estaba dando entre protestantes a nivel mundial, pero especialmente en Estados Unidos. Lo que estaba sucediendo es de que habían habido muchos avances en la ciencia, en la arqueología, en la tecnología, y muchos de estos avances estaban haciendo que muchos dudaran de las verdades bíblicas. Se creía a inicios del siglo XX que el mundo nunca iba a entrar a otro conflicto, que iba a ser un siglo de paz y de progreso bajo los principios cristianos, pero luego en 1914 estalla la Primera Guerra Mundial, que ha sido el conflicto más sangriento de la historia de la humanidad, con algo así como 55 millones de personas que mueren en 4 años, y esa guerra se pelea entre naciones cristianas. Y entonces después de la guerra muchas personas resultan desilusionadas con los principios cristianos y empiezan a dudar mucho de la Biblia. Y entonces los protestantes responden de una de dos maneras. Una era lo que se conoce como el protestantismo liberal. Y estas personas, estos teólogos e iglesias y denominaciones creen que la Biblia podía responder a los avances de la ciencia con algo que se llama alta crítica. Alta crítica de la Biblia es intentar averiguar quiénes son los autores y las fuentes y cosas por el estilo, pero tiende a centrarse en cosas liberales. La idea que la Biblia realmente no es inspirada por Dios, la Biblia realmente no fue escrita por los autores que usualmente se creían, y etcétera. Y los protestantes liberales tendían a enfocarse más en obras sociales. Creían que su misión era enfocarse en obras sociales. Los conservadores no apoyaban las obras sociales, otra vez es la idea de que solo estamos aquí para salvar las almas, pero tenían una creencia más fundamental de la inspiración de las escrituras. Y este mismo conflicto se puede ver en Guatemala entre presbiterianos y centroamericanos. Los presbiterianos tienden a enfocarse más en obras sociales, los centroamericanos tienden a enfocarse más en la salvación del alma. Y por lo general los centroamericanos al inicio no estaban interesados en construir hospitales y clínicas y este tipo de cosas, los presbiterianos sí. Entonces vemos esta separación entre un protestantismo que se llama fundamentalista, que en este momento es representado por los centroamericanos, y un protestantismo un poco más lo que históricamente se denomina liberal, representado en este momento por los presbiterianos. Liberal en el sentido del enfoque social. Quiero aclarar eso, no estoy hablando de liberales teológicamente necesariamente, estoy hablando de liberal en el sentido de que se enfocaban en las obras sociales. Pero en este tiempo, a inicios del siglo XX, empiezan a entrar otros misioneros y otras denominaciones acá en Guatemala. En 1901 vinieron 2 matrimonios de una iglesia que se conoce como la Misión Pentecostal. Ellos intentan fundar una pequeña iglesia en Livingston y Zaval, y la Misión Pentecostal ahora ya no existe, pero ahora se conoce como la Iglesia del Nazareno. Entonces todos decimos, qué interesante. Entonces en 1901 vinieron los primeros misioneros de lo que ahora se conoce como la Iglesia del Nazareno, pero en ese momento se conocía como la Misión Pentecostal. Estos 2 matrimonios lamentablemente fallecieron en una epidemia de fiebre amarilla que azotó esa parte del país durante su primer año de ministerio, y entonces entre 1903 y 1904 volvieron a enviar a otros 2 matrimonios para reemplazar a los primeros, y a estos hermanos también les dio fiebre amarilla, pero no fallecieron. Entonces lograron sobrevivir. Y en 1904 John Butler y Richard Anderson se trasladaron a la zona de las Verapaces para fundar una iglesia pentecostal nazarena en Cobán. Entonces ahora tenemos presbiterianos, tenemos centroamericanos y tenemos ahora nazarenos. Entonces necesitamos avanzar un poquito más porque tienen que venir otras denominaciones. Otra denominación que vino a Guatemala y que de hecho tiene una presencia muy fuerte en el oriente del país son los cuáqueros.
que se conocen no como cuáqueros, sino ellos se conocen a sí mismos como la sociedad de amigos. La sociedad de amigos. Estoy casi seguro que la mayoría de nosotros nunca hemos visto un cuáquero. Hasta donde yo sé, aquí en Shela no hay iglesias cuáqueras. Les voy a explicar por qué en un momento, pero si usted va especialmente a Chiquimula, Jutiapa, Jalapa, Zacapa, usted va a encontrar mucha presencia de los amigos, de los cuáqueros. Los cuáqueros son cristianos bastante interesantes. Ellos surgen un poquito después de la Reforma y eran famosos por ser muy conservadores en cuanto a su liturgia. Ellos creían en algo que se conoce como la luz interior. Entonces lo que ellos hacían era que cuando se reunían a sus servicios no tenían música, no tenían prédicas, no tenían nada por el estilo. Lo único que hacían es de que se sentaban todos en el auditorium de la iglesia a esperar que a uno de ellos el Espíritu los empezara a impulsar a hablar. Eso es lo que ellos llamaban la luz interior. Entonces de repente uno comenzaba a cantar, otro comenzaba a predicar, otro comenzaba con diferentes manifestaciones. A pesar de eso, no se consideran una denominación pentecostal como tal. Siguen siendo una denominación histórica, la podemos llamar así, o conservadora. Y en 1902, Thomas Kelly y Clark Buckley, que eran dos jóvenes cuáqueros, vinieron a Guatemala después de escuchar a un inspirado pastor en California. Ellos pasaron unos meses en la capital aprendiendo el español para luego trasladarse a Chiquimula. Y utilizaban el lugar como base para distribuir Biblias en las ferias de pueblos como Jocotán, Quetzaltepeque y Esquipulas. Esquipulas sigue siendo un lugar muy difícil para tener una iglesia evangélica el día de hoy. Ya me imagino cómo habrá sido en 1906. Pero la primera misión permanente se establece en 1906 cuando viene una hermana que en la historia del Evangelio de Guatemala es importante, que se llama Ruth Esther Smith. Ruth Esther Smith era una hermana soltera que vino a dar su vida aquí a Guatemala. Ella se convirtió en la matriarca de los cuáqueros durante los siguientes 41 años. Ella pasó casi medio siglo acá en Guatemala a inicios del siglo XX. Y una de las características de los cuáqueros era que los cuáqueros tendían a enviar misioneras mujeres solteras. Y estas hermanas se iban solas a los diferentes pueblos de Chiquimula a predicar el evangelio, muchas veces a pie o montadas en una mula, en un burrito. Entonces eran hermanas muy valientes y muy intrépidas. Lo interesante es de que con estas nuevas denominaciones, con los nazarenos y los cuáqueros o la sociedad de amigos, sí había rivalidad y competencia, pero nunca llegó al nivel de conflicto entre presbiterianos y centroamericanos. Entonces no se querían, pero tampoco se odiaban como Bishop y Haymaker, a tal punto que la tradición acá en Guatemala era que todos los misioneros se reunían cada mes de noviembre para celebrar Acción de Gracias, que es por supuesto una fiesta importante en Estados Unidos. Acá por supuesto no se celebra, entonces todos los misioneros extranjeros se reunían para celebrar Acción de Gracias. Y en 1902 tenemos una situación que sí es muy importante que nosotros la entendamos. En 1902 se empiezan a reunir representantes de las diferentes denominaciones y deciden que van a dividir el país en diferentes esferas para cada denominación. Entonces ellos lo que deciden es de que van a partir el país para que cada quien tenga un área en la que se puedan enfocar. Y esto lo hacen prácticamente por dos razones. Número uno, lo hacen porque se dan cuenta que ninguna denominación contaba con los recursos suficientes para evangelizar todo el país. Entonces se dan cuenta, Guatemala es un país muy grande, es un país muy diverso, entonces ninguna denominación contaba con los recursos para poder evangelizar todo el país, entonces mejor dividámoslos. Y luego la segunda razón por la cual deciden hacer esto es porque empiezan a venir sectas. Empiezan a venir los adventistas, empiezan a venir los testigos de Jehová y empiezan a venir, según ellos, la secta más temible, que son los pentecostales. Sí. Y entonces ellos se reúnen para dividirse el país, para decir, ok, entonces nos vamos a proteger contra los testigos de Jehová, contra los adventistas y contra los pentecostales. Y este acuerdo se conoce como el acuerdo intermisional. El acuerdo intermisional. Y esto sí yo sé que no es, pero esto la verdad es que sí es muy importante para entender la historia del evangelio acá en Guatemala. Y este acuerdo se firma en 1936.
Y este acuerdo dura de 1936 hasta más o menos 1957. Y los pentecostales somos los responsables de que ya no exista ese acuerdo. Entonces no sé qué pensar al respecto de eso, pero ahorita vamos a hablar de eso. Entonces se reúnen todos y dicen, ok, nos vamos a dividir el país. Entonces a los presbiterianos les dan las tierras cachiqueles y quichés del altiplano, incluyendo Quetzaltenango, y hacia el oriente en el corredor entre Quetzaltenango y el interior del país. Aparte de eso, también le dan los departamentos de Retaluleu y Suchitepeques y también El Progreso y Guatemala, ¿sí? Entonces eso explica por qué acá en Xela hay mucha presencia presbiteriana. Los presbiterianos fueron los primeros en venir aquí a Xela y han mantenido una presencia muy fuerte porque según el acuerdo intermisional, este es el territorio que a ellos les correspondía. Esta es la razón también por la cual aquí casi no hay presencia, por ejemplo, de la iglesia del Nazareno. Yo conozco una iglesia del Nazareno aquí en Xela que está ahí por el restaurante Albamar original, ¿verdad? No sé si hay otra, si alguien me puede ayudar con eso, pero yo siempre recuerdo esa iglesia, estaba en esa iglesia, estaba en servicios de esa iglesia, no recuerdo otra iglesia porque a los del Nazareno no les dieron este territorio. Yo nunca he visto una iglesia de los Amigos o una iglesia cuáquera aquí en Xela, porque este territorio le pertenece a los presbiterianos y hasta cierto grado también a los centroamericanos. Entonces, primero los presbiterianos les dieron toda esta parte de acá, luego a la misión centroamericana les dieron un arco noroccidental de la ciudad de Guatemala y luego les dieron los territorios cachiqueles y quiché cerca del lago de Atitlán, alcanzando los departamentos de San Marcos y Huehuetenango, y también les dieron 3 departamentos en el Pacífico, incluyendo Escuintla. Todos estaban peleando por esta parte del país porque esta era la parte más rica y más avanzada por el café y por el ferrocarril. A los presbiterianos les dan esta parte y la segunda parte más deseable se la dan a los centroamericanos. Por eso es que aquí en Xela sí hay varias iglesias y misiones centroamericanas. Sí hay presencia de la iglesia centroamericana. Aquí no muy lejos de la iglesia en la colonia San Antonio hay una iglesia centroamericana, ¿verdad? Y hay varias otras también acá en la ciudad y en el departamento. A los amigos, es decir, a los cuáqueros, les dieron las tierras bajas periféricas a lo largo de la frontera hondureña y costa del Atlántico, entonces del otro lado del país, desde Chiquimula hasta Zacapa e Izabal. Y para este momento estaba sucediendo algo que es un episodio muy infame en la historia de Guatemala, porque la United Fruit Company ya estaba comprando territorio en Izabal, las zonas de tierras calientes, para convertirlas en plantaciones de banano, ¿verdad? Entonces sí conocemos todo lo que sucedió eventualmente con Jacobo Arbenz Guzmán. En 1912 se finalizó el ferrocarril del norte comunicando Puerto Barrios con Guatemala. Entonces a los presbiterianos les fue muy bien porque acá tenían el ferrocarril y más adelante tenían la carretera que conectaba Retaluleu con Quetzaltenango, Quetzaltenango con la ciudad de Guatemala. En 1912 se completa el ferrocarril del norte para conectar Puerto Barrios con Guatemala. Entonces a los cuáqueros también les fue bien. A los que no les fue tan bien fueron a los nazarenos. A los nazarenos les dieron las Verapaces, Alta y Baja Verapaz y por extensión Petén. En Petén no había nada de misioneros, ni de misiones, ni nada. Y ahorita vamos a hablar de ellos. Y ahí no habían carreteras, no habían ferrocarriles, no habían rieles de tren, ni nada por el estilo. Entonces las Verapaces era como que el área más aislada del país y eran habitados principalmente por alemanes y quechíes. Los alemanes eran ateos o eran luteranos, entonces no estaban interesados. Y el idioma quechí es formidable de intentar aprender. Entonces los nazarenos tuvieron que adaptarse durante mucho tiempo para intentar aprender el idioma, aunque al principio ellos ni siquiera querían aprender el idioma, querían realizar solamente sus misiones en español. Entonces tenemos el mapa más o menos, aunque sea mental, ¿sí? Entonces centroamericanos y presbiterianos de este lado, las Verapaces y Petén le pertenece a los nazarenos y el oriente del país le pertenece principalmente a los cuáqueros, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces todos dicen, ok, muy bien, excelente, Dios les bendiga, fuera de mi territorio, y entonces todos dicen sí, nosotros nos vamos a meter. Entonces por eso es que aquí no hay cuáqueros y casi no hay nazarenos, porque todos respetan, todos en ese momento respetan el acuerdo intermisional. Y en este momento, en esta época de las misiones acá en Guatemala, la estrategia más común de evangelización eran lo que ellos llamaban viajes de prédica.
Y estos viajes podían durar varios días o incluso semanas. Lo que sucedía era que salía un misionero itinerante de una de las sedes de las diferentes misiones y viajaba usualmente a pie hacia el interior del país. Aquí en Shela hubo un misionero que vamos a hablar de él en la última clase, que es Pablo Burgues. Pablo Burgues es una persona muy importante dentro de la misión presbiteriana. Pablo Burgues tenía un circuito en donde él caminaba de aquí a Sololá y visitaba los pueblos alrededor del lago, pasaba por Toto a pie y luego pasaba de aquí, de Toto a Sololá y finalmente llegaba a la ciudad de Guatemala a pie y luego regresaba. Esa era la estrategia. Entonces iban a pie y usualmente lo que hacían era que pasaban de pueblo en pueblo dando su testimonio de puerta en puerta y entregando folletos y evangelios. Usualmente contaban con algo que ellos o con alguien que ellos llamaban un ayudante nativo, esa era la frase que ellos utilizaban, que era alguien que les podía traducir del inglés usualmente ya sea al español o al idioma que se hablara en ese lugar, y entonces realizaban un pequeño avivamiento. Por lo general no se usaba música porque no querían llamar mucho la atención, porque todavía había mucha atención hostil hacia el evangelio, y vendían copias del Nuevo Testamento. Y es interesante porque probaron regalarlos, es interesante, probaron regalar los Nuevos Testamentos, pero la gente no lo valoraba. Entonces los empezaron a vender y así la gente sí lo valoraba. Muy interesante. Y yo creo que aquí seguimos con esa mentalidad más, si no nos cuesta, nosotros decimos, no, pero cuando nos cuesta es así lo valoro. Entonces lo que hacían era, no estaban buscando lucrar, entonces vendían los Nuevos Testamentos a un real. Un real equivalía a 5/8 de un centavo. Entonces no era nada, no era absolutamente nada, pero era por lo menos algo simbólico para que ellos le tuvieran ese valor. Usualmente los hoteles en los diferentes pueblos se negaban a hospedarlos por ser evangélicos. Entonces si un hermano del lugar no les daba lugar donde hospedarse, se quedaban afuera, al aire libre, con una hamaca que ellos llevaban por cualquier cosa, y no podían comer porque los del lugar se rehusaban a venderles comida por ser evangélicos, y si se las vendía mal o podrida o no comestible. Y así es como ellos pasaban meses, usualmente a pie, a veces montados en algún tipo de bestia, para intentar llegar a los diferentes lugares. Creo que deberíamos ponernos a pensar un poquito en eso, ¿no? Porque yo me puse a pensar, pues preparándome para esto hoy, y yo dije, yo voy a ir a la iglesia más tarde, a mí me queda cerca, o sea, me queda lejos, pero por el tráfico, pero me queda como a 1 o 2 kilómetros. Voy a ir en mi carro con aire acondicionado o calefacción, y lo más que yo he tenido que caminar para ir a este lugar es bajarme del carro y subir las gradas. Eso es lo más que, y tenemos tanta tecnología, tenemos pantallas, tenemos luces, tenemos micrófonos, no me estoy yo gastando aquí la garganta intentando predicarles a ustedes. Todos ustedes ya creen en el Señor Jesucristo, no estoy preocupado que me van a linchar al final de esta enseñanza, espero yo, ¿verdad? Y no estamos intentando, pudimos cantar, podemos seguir cantando, no tenemos problemas con nadie en ese sentido, no importa a quién le llamemos la atención, porque no vamos a incurrir en alguna falta contra el gobierno o algo por el estilo. Realmente aquí en Guatemala la tenemos hoy día muy fácil. Solamente lo único que se necesita para que un cristiano deje de asistir a la iglesia es mal tiempo, ¿verdad? Está lloviendo, no voy a ir, eso es usualmente suficiente. Pero nos ponemos a pensar en nuestros ancestros, nuestros antecesores, nuestros ancestros teológicos que tuvieron que venir y abrirse camino realmente para poder traer el evangelio a los diferentes lugares. Muy bien, entonces como ya hemos visto, los presbiterianos se enfocaban mucho en obras sociales e instituciones seculares. Entonces a final del siglo XIX e inicios del siglo XX ellos establecieron escuelas en Quetzaltenango y Mazatenango, y en 1910 ellos fundaron el Hospital Americano en la ciudad de Guatemala, que se convirtió en la primera instalación médica moderna del país. Para 1920 los presbiterianos tenían clínicas permanentes en cada misión, además de 2 imprentas, una en la ciudad de Guatemala y otra acá en Quetzaltenango. Y Pablo Burgues hizo buen uso de la imprenta, él la escribía mucho, él conducía servicios en inglés, español, alemán y quiché.
y escribía en esos diferentes idiomas y hacía diferentes publicaciones. Se metió en problemas durante el gobierno de Jorge Ubico porque se empezó a meter al mundo de la sátira política y se burlaba de Jorge Ubico en sus publicaciones, entonces lo mandaron a arrestar y gracias a Dios sobrevivió, pero así estaba la situación. La iglesia centroamericana estaba más interesada, como dijimos, en salvar almas que en construir en edificios, pero sí estaban interesados en la educación teológica, por lo cual en 1926 ellos fundaron el Instituto Bíblico Centroamericano, que hoy día no se conoce así, sino hoy día se conoce como el CETECA, el Seminario Teológico Centroamericano. Y el Seminario Teológico Centroamericano tiene la reputación de ser la mayor institución teológica probablemente a nivel de América Latina. Vienen estudiantes de muchos lugares diferentes y es una de las primeras instituciones teológicas del país. Y en 1909 también establecieron una clínica en San Antonio, Aguascalientes. Las demás denominaciones, las más pequeñas, se enfocaron más en la educación. Entonces, en 1912, por ejemplo, los cuáqueros fundaron la Escuela de Enseñanza Bíblica Berea en Chiquimula, que también se volvió bastante famosa. Y en la década de 1920, los nazarenos sumaron 2 escuelas más a su lista, un colegio para niños y un instituto bíblico en Cobán. Y esto me pareció a mí muy interesante, no sé si a ustedes les va a parecer muy interesante, pero los colegios evangélicos aquí en Guatemala fueron algunos de los primeros en instituir el uso del uniforme, que se ha vuelto algo súper conocido, ¿verdad? Todos teníamos nuestro uniforme seguramente, ¿verdad? En el colegio, en la escuela. Eso lo comenzaron los colegios y escuelas de los evangélicos acá en Guatemala. El modelo de educación era el modelo inglés y ofrecían clases de inglés, y también los evangélicos introdujeron deportes como el básquetbol y el béisbol acá en Guatemala y promocionaron el uso. Lamentablemente acá no pegó tanto el básquetbol y el béisbol como en otros países, ¿verdad? Los nicaragüenses se han vuelto muy buenos en el béisbol, los cubanos, ¿verdad? Son famosos por ser buenos para el béisbol. Nosotros pues seguimos abrazando el fútbol, ¿verdad? Y tampoco somos buenos para el fútbol, pero pues por lo menos somos leales, somos fieles. Entonces eso es bueno, ¿verdad? Guatemala es muy buena en deportes individuales. Somos muy buenos, pero somos pésimos en deportes de equipo. Entonces, pues muy bien, sigamos avanzando. Ahí cada quien aplique la palabra de diferentes maneras. Muy bien, entonces ahora hablemos un poco acerca de las sectas para ir aterrizando aquí con algunas cuestiones. Vamos a ver que, sí, estamos bien, muy bien. En 1916 llegaron los primeros adventistas a Guatemala y ellos concentran sus esfuerzos en el altiplano occidental. Si usted se da cuenta, acá en Xela, en Toto, en los diferentes municipios de Quetzaltenango hay muy fuerte presencia adventista. Hay muchas iglesias adventistas porque ahí fue donde ellos concentraron su esfuerzo. Yo una vez tuve el privilegio de oficiar fue privilegio de poder acompañar a esta familia en la pérdida de un ser querido, en un funeral, en un entierro, pero la persona que había fallecido era, creo que el abuelito de la persona que yo estaba intentando acompañar, del hermano que estaba intentando acompañar, pero era adventista. Y entonces pues oficié, fui a predicar una iglesia, mire, yo he predicado una iglesia adventista. Entonces fue muy interesante cómo me presentaron como Eric Josué Muñoz, el pastor del movimiento Casa de Salvación. Está bien, somos un movimiento telúrico. Entonces estuvo interesante. Y luego en el mero entierro habían evangélicos, habían católicos, habían testigos y habían adventistas. Entonces eso también fue muy interesante. Pero bueno, los presbiterianos, porque pues vinieron a territorio presbiteriano, los presbiterianos respondieron rápidamente con ataques desde los púlpitos, comparando a Elena G. de White con el Papa y reforzando las partes fundamentales de la fe cristiana. Los centroamericanos se tardaron un poquito más en responder. Hay una carta de Eduardo Bishop en 1916 en donde él dice que estamos bien, nuestros hermanos están resistiendo bien a los adventistas, pero en 1922 ya no estaban tan confiados. Porque sí estaban logrando ganar mucho terreno. Los testigos de Jehová llegaron a Guatemala en 1918, introducidos por un tal doctor Tabel. Tabel, ¿quién fue él?
pero solo sabemos que él fue el que introdujo los testigos de Jehová acá y ellos se propagaron en la costa y el altiplano suroriental, y a pesar de que los presbiterianos y los centroamericanos intentaron sacarlos, realmente pues se lograron arraigar. Ya en 1937 se hizo una encuesta sobre el protestantismo en Centroamérica y habían 300 adventistas y testigos de Jehová acá en Guatemala. Uno dice, pues 300 no es tanto, sí, pero en ese momento habían 176 metodistas. Entonces, cuando uno compara eso, uno dice, sí estaban avanzando. Y aquí nosotros vemos un fenómeno también que se ha dado acá en Guatemala, que es muy interesante estudiarlo y explica, creo yo, muchas cosas que han sucedido. Y es que, por supuesto, la vasta mayoría de las personas que han entrado al protestantismo han salido del catolicismo. Y entonces cuando salen del catolicismo, el catolicismo sí es un sistema completo, si lo queremos decir así, sí les ofrece lo que podríamos llamar una hegemonía, un sistema completo, pero luego cuando entran a la iglesia evangélica no reciben esa misma ortodoxia hegemónica. En otras palabras, no reciben un solo sistema, sino lo que se dan cuenta es de que hay varias opciones dentro de la iglesia evangélica. Entonces, lo que ha tendido a suceder es de que muchas de las personas que salen de la iglesia católica y se convierten en evangélicos sienten la libertad de escoger entre varias opciones, es decir, qué tipo de evangélico quiero ser. Lo importante es no ser católico. Entonces, de ahí realmente no es importante lo que soy, es más importante lo que no soy. Y entonces vemos a muchas personas saliendo de la iglesia católica para entrar a la iglesia presbiteriana o a la iglesia centroamericana, pero también vemos a muchas personas saliendo de la iglesia católica para entrar a la iglesia mormona, a la adventista y a los testigos de Jehová, pensando que están dentro de la iglesia evangélica. Hay muchos, especialmente en el caso de los adventistas, hay muchos adventistas que creen que son evangélicos. Y simplemente se reúnen los sábados según ellos, ¿verdad? Y es una cuestión así donde dice, ¿cuál es la diferencia? Si aquí estamos, y sí hay diferencia, los adventistas sí son una secta. Lo mismo sucede con los testigos de Jehová, porque tienden a verlo como una opción entre varias. Y otra vez, lo que vemos entre la población protestante de Guatemala, y lo seguimos viendo hasta el día de hoy, es un alto grado de movilidad. En otras palabras, los cristianos evangélicos se cambian de iglesia con mucha más frecuencia que obviamente lo que hubieran hecho en el catolicismo. Pasan de iglesia en iglesia en iglesia en iglesia. Y esto lo seguimos viendo hasta el día de hoy, ¿verdad? Conocemos todos hermanos que van de iglesia en iglesia en iglesia en iglesia, van cambiando a diferentes lugares. Pero para terminar, hablemos un poquito acerca de los pentecostales. Sí, hablemos de nosotros los pentecostales. Los más temidos, como dijimos, los más temidos por los misioneros tradicionales eran los pentecostales. De hecho, ellos preferían que vinieran testigos y adventistas antes de que vinieran pentecostales, porque según ellos confundían a sus hermanitos en Cristo y los llamaban los que hablan en lengua y se convulsionan. Esa era la forma en que entonces estaban y comparaban las enseñanzas pentecostales con el espiritismo, los demás misioneros de las iglesias tradicionales. Lo interesante es de que los protestantes fundamentalistas, que los mencionamos hace un momento, realmente aborrecían a los pentecostales. Lo interesante es de que los pentecostales y los fundamentalistas se parecen muchísimo, porque ambos tienen una alta visión del papel de la Biblia. Tienen una idea muy alta del papel de las escrituras. La diferencia está en que los pentecostales afirman el poder sentir cosas de parte de Dios y a veces en ciertos extremos colocan esas mismas revelaciones al mismo nivel que la Biblia. Entonces hay pentecostales que creen que su profeta es como que Dios les estuviera hablando. Entonces aquí es donde vemos este conflicto. Y entonces los primeros misioneros pentecostales en llegar a Guatemala fueron Charles Furman y Thomas Pulling. Charles Furman vino con su esposa. No sabemos cómo se llama la esposa. No aparece mencionada la pobre señora en ningún lado, ni siquiera en el registro migratorio. Cuando Charles Furman vino a Guatemala, pusieron Charles Furman y esposa. Pobre la señora. Entonces, de verdad que le debemos una gran deuda de gratitud a esta hermana por dar su vida acá en Guatemala. Y nos encantaría conocerla para poderle agradecer, pero saber cómo se llamaba la hermana Carla.
y Thomas Pulling en 1916. Y estas personas estaban afiliadas con la Sociedad del Evangelio Libre y Unido. En 1917, Furman y Pulling intentaron abrir una misión en Zacapa, eso es territorio cuáquero, pero fracasó por falta de apoyo económico. En 1919 volvieron a intentar y logró echar raíces gracias a los nuevos conversos cuáqueros. Entonces, otra vez, vemos esta misma. Entonces, vienen los centroamericanos y se roban gente de los presbiterianos. Vienen los pentecostales y se roban gente de los cuáqueros. Y entonces, en 1919, un misionero centroamericano reportó que el territorio cuáquero estaba siendo invadido por las personas que hablan en lenguas. Entonces los cuáqueros le exigieron a los pentecostales que se fueran del lugar y se dedicaron a reconquistar el territorio perdido. Entonces los dos misioneros en Zacapa se separan. Pulling fue a Totonicapán y el Quiché, donde buscó aliarse con otro misionero que se llamaba Charles Secord, que estaba en una misión por salvar a Guatemala del catolicismo. Él odiaba a los católicos, entonces él realmente lo que quería era erradicar el catolicismo en Guatemala. Furman fue a las Verapaces y a Petén buscando el apoyo de los nazarenos. Y entonces él fundó una pequeña misión en Petén en 1919. Cuando los nazarenos se enteraron, le fueron a decir, y la cita en el libro, en la carta que ellos le escriben es: en amor cristiano le dijeron que se tenía que ir, porque Petén le pertenecía a ellos. La respuesta de Pulling es muy interesante porque él les dijo: miren, ustedes originalmente se llamaban Misión Pentecostal y se cambiaron el nombre al Nazareno. En otras palabras, nosotros, hermanos, ¿qué somos? Meros cuates. Y los nazarenos le dijeron no. Y de hecho, lo que Pulling intentó hacer fue convencer a los nazarenos de que los pentecostales también deberían ser parte del acuerdo intermisional por el nombre de Misión Pentecostal. Y los nazarenos le dijeron no. Entonces regresaron a Estados Unidos. Después de este fracaso y 3 años después, regresaron una vez más a Guatemala llenos del Espíritu, pero un poco más diplomáticos. Entonces regresaron y prometieron calmar sus enseñanzas carismáticas como misioneros metodistas. Y entonces los dejaron entrar. Dijeron, ok, perfecto. Si van a ser metodistas, perfecto. Y entonces se establecieron una serie de pequeñas congregaciones en Totonicapán y el Quiché. Pero en 1932, y esta sí es una fecha que todos ustedes deberían apuntar si están tomando nota, 1932 es un año súper importante porque fue el año en que se derramó el Espíritu Santo acá en Guatemala y marca realmente el inicio de la misión pentecostal acá en Guatemala. Hay varias historias de cómo sucede esto. Yo voy a contar una el día de hoy y luego voy a contar la otra más adelante. Pero la historia oficial, por así decirlo, es que Furman en 1932 comenzó a enseñar otra vez sobre el bautismo en el Espíritu Santo y la sanidad por fe. Y entonces los metodistas le exigieron que firmara una declaración en donde se retraía de sus enseñanzas. Furman dijo que no y entonces los metodistas lo sacaron de la misión metodista en 1934. Pero cuando Furman sale, 14 de las iglesias metodistas en Quiché y Totonicapán deciden que ya no quieren ser metodistas, sino quieren ser pentecostales. Y esto les causó un gran problema a los metodistas porque esa era la mitad de las iglesias que ellos tenían ahí. Entonces, de la noche a la mañana, la iglesia pentecostal pasa de ser muy pequeña a ser la segunda más grande en toda Guatemala. De la noche a la mañana. Y aquí es donde entran unos misioneros de una denominación pentecostal estadounidense llamada, en Estados Unidos se conoce como Iglesia de Dios Cleveland, Tennessee. Acá en Guatemala se conoce como Iglesia de Dios del Evangelio Completo. La Iglesia de Dios del Evangelio Completo es la primera denominación pentecostal acá en Guatemala y hasta el día de hoy es la más grande. Es interesante porque a nivel mundial la denominación pentecostal más grande son las Asambleas de Dios. Ellos son enormes. Pero acá en Guatemala la denominación pentecostal más grande es la IDEC, la Iglesia de Dios del Evangelio Completo. Usted se puede ir a las áreas más recónditas de Guatemala. Le aseguro que usted va a encontrar una Iglesia de Dios del Evangelio Completo. Probablemente más de una y más de alguna iglesia adventista también, porque están metidos, pero los de la IDEC están ahí.
Entonces, para 1930, los pentecostales tenían casi la misma cantidad de iglesias y recursos que las demás denominaciones tradicionales, a pesar de contar con tan solo 2 misioneros. Y una de las preguntas, porque las misiones tradicionales no entendían por qué. Decían, ¿cómo es posible que estos están creciendo tan rápido? A pesar que no tenían apoyo económico. Y con eso quiero concluir, entonces voy a saltarme esa parte y luego voy a aterrizar en esto. En 1936 llegó el primer misionero de las Asambleas de Dios, John Franklin, quien estableció una congregación en Jutiapa, y ese mismo año las 5 denominaciones tradicionales se unieron para formar el Sínodo Evangélico para contrarrestar el efecto del pentecostalismo. El Sínodo Evangélico, en 1936. ¿Saben qué es lo interesante? En 1951, el Sínodo Evangélico cambia de nombre para ser la Alianza Evangélica de Guatemala, que estoy seguro que todos nosotros hemos escuchado de la Alianza Evangélica. Que se supone la Alianza Evangélica en su sitio web se denomina, yo no sé si se autodenomina, no sé quién la denominó de esta manera, pero la Alianza Evangélica se denomina la máxima representante de la Iglesia Evangélica en Guatemala. Entonces me llama la atención 2 cosas. Uno, es que la Alianza Evangélica fue iniciada para contrarrestar los pentecostales acá en Guatemala. 2, en la junta directiva de la Alianza Evangélica de Guatemala, el día de hoy, hay como 5 pentecostales. Entonces me parece muy interesante. Entonces, obviamente ya han cambiado de misión aparentemente, ¿verdad? Entonces, porque tienen varios hermanos de la IDEC, tienen un hermano de la iglesia Monte Bazán, que se llama, que también es una iglesia bastante grande aquí en Guatemala, y hasta tiene un hermano de Casa de Dios. Usted no puede ser más pentecostal que eso. Entonces, es muy interesante cómo, pero comienza siendo el sínodo evangélico. A pesar del esfuerzo por el sínodo evangélico, para la década de los 1930 las misiones tradicionales estaban perdiendo aviada y para los 1940 bastante del trabajo de las misiones tradicionales se había estancado. En este momento, más adelante van a tener un resurgimiento, pero lo cierto es de que la iglesia pentecostal acá en Guatemala ha crecido muchísimo. Bueno, entonces la pregunta sería, ¿por qué? ¿Por qué el pentecostalismo crece tan fuertemente acá en Guatemala y las iglesias tradicionales no lo hacen tan fuertemente? ¿Por qué la iglesia pentecostal en pocos años logra abarcar lo que las iglesias tradicionales en muchos años no habían podido hacer? Bueno, hay varias explicaciones que se puede dar. Una de las explicaciones que se da es que tradicionalmente las iglesias pentecostales permiten la participación local en las congregaciones. Entonces, lo que usualmente las iglesias tradicionales hacían acá en Guatemala era que el control de la congregación era tenida solamente por americanos, por extranjeros o por ladinos. Y entonces, trataban a las personas indígenas no de una manera despectiva, pero no les permitían ejercer control de las demás congregaciones. La iglesia pentecostal, por su estructura, dice, démosle. Para 1935, el 41% de las iglesias de Dios de Evangelio Completo tenían pastores con apellidos indígenas. Entonces, lo que eso nos dice es de que las iglesias pentecostales permitían mayor participación local en las congregaciones. Aparte de eso, las iglesias pentecostales tienden a permitir mayor variación en su liturgia. Si usted se da cuenta, las iglesias pentecostales son muy diferentes, por así decirlo. Cada quien va viendo más o menos cómo la hace, ¿verdad? Hay algunos que les gusta brincar más, hay otros que no tanto, hay unos que les gusta tener 3 horas de alabanza y 3 horas de prédica, otros no tanto, pero casi no hay un orden, una estructura en donde dice todas las iglesias pentecostales tienen que ser así. En las misiones tradicionales tiende a ser así. Tiende a ser más centralizado, tiende a ser más estructurada la liturgia, y esto hacía que eso no fuera tan atractivo para muchas personas. Entonces lo que hacían era que les llamaba la atención mucho la bulla, podemos llamarlo así, el espectáculo, esta parte de la alabanza más movida, de diferentes expresiones culturales. Eso fue lo que aparentemente les llamó la atención a muchas personas acá en Guatemala. Y otra situación es que, y esto es interesante aplicarlo todavía hasta el día de hoy, las misiones tradicionales tendían a depender mucho de ayuda del extranjero. Entonces,
tomemos como ejemplo nada más la iglesia presbiteriana. La iglesia presbiteriana acá en Guatemala viene como una extensión de la agencia misionera presbiteriana en Nueva York. Eso significa que dependen de la junta misionera en Nueva York para apoyarlos financieramente. Y usualmente las sedes centrales misioneras en Estados Unidos no hacían un muy buen trabajo haciendo eso. Los salarios eran míseros, nunca habían recursos, no había dinero, el costo de la vida aquí en Guatemala era muy, muy alto y entonces simplemente no habían recursos. Las iglesias pentecostales, por su parte, logran idear un sistema en donde casi no dependen de misioneros extranjeros. Y la forma en que ellos hacen eso es a través de mucho trabajo local voluntario. Entonces lo que los pentecostales hacen es decir, vamos a ver cómo nos organizamos y lo hacen sin la ayuda extranjera. Otra vez, comienzan de una manera muy interesante, muy fuerte aquí en Guatemala, con solo 2 misioneros extranjeros habían establecido un montón de iglesias. Y eso muchas veces era porque se enfocaban más en levantar liderazgo local. Y es muy interesante porque hasta el día de hoy, así es como se hace. Cuando uno comienza una iglesia, tiende a comenzar de adentro hacia afuera y tienden a no pensar en ayuda del extranjero. Y yo me puse a pensar, por ejemplo, en Casa de Salvación, ¿no? Nosotros comenzamos Casa de Salvación y fue así como que, bueno, vamos a levantar esto poco a poco y entre todos lo empezamos a hacer. En ningún momento nosotros dijimos, a saber qué, hermano americano nos regala unos dólares, ¿verdad? Nosotros no lo pensamos así, porque las iglesias pentecostales tienden a ser iglesias independientes. Tienden a ser iglesias de corte pentecostal, pero no necesariamente asociadas una con la otra. Entonces es interesante ver cómo se dan estos fenómenos. Pero uno de los fenómenos, y estoy hablando de esto no a manera de crítica, simplemente estoy hablando de un fenómeno histórico, es que cada denominación cristiana que ha venido aquí a Guatemala tiende a comerse los cristianos de otras denominaciones. Si usted ve las iglesias más grandes y principales, tanto de la ciudad de Guatemala como de Quetzaltenango, casi todas salen una de la otra. Si hablamos, y pues igual, ¿verdad? Si hablamos, por ejemplo, incluso de Betania, Betania fue fundada por las hermanas Gramajo, que salen de la iglesia de Betel. Entonces tiene un origen presbiteriano y se convierte en una iglesia pentecostal muy grande. Entonces, y otra, yo no estoy diciendo de esa manera de crítica, por supuesto, estoy simplemente dando un ejemplo, estoy hablando de un fenómeno histórico. Y esa es una tendencia que sigue sucediendo hasta el día de hoy. Entonces es interesante ver cómo a pesar de desaciertos y desvaríos y errores y manifestaciones de la naturaleza humana, a veces de competencia, Dios sigue trabajando, ¿verdad? Y Dios sigue teniendo misericordia de nosotros y Dios sigue bendiciendo nuestros esfuerzos acá en Guatemala.